Nosotros vimos que básicamente que estamos en un estado de separación, que toda la vida que nosotros concebimos hasta ahora, o gran parte, está incluida dentro de ese estado. Y ahí nos referenciamos con estados emocionales como la angustia, el miedo, la desazón, la impotencia, el estado de desconocimiento en nuestras relaciones, en nuestras experiencias, la sensación de no poder, de no saber, de no entender. Y básicamente después estuvimos hablando de que todo eso básicamente se genera porque hay un yo, un pensador, alguien que habla dentro nuestro, con el cual nosotros nos identificamos, que vale aclarar que ese yo que piensa ahora en tu mente, o sea, no estamos hablando de algo a futuro, el yo que ahora piensa en tu mente, no es más que una imagen que tenemos o un autoconcepto que tenemos. Y que en última instancia, más tarde o más temprano, la idea de todo este encuentro es que sea más temprano, vamos a tener que desarmar todo ese personaje que hemos creado, toda esa ilusión de quienes creemos ser. Y fíjense que ese monstruo que piensa en nuestra mente, cuando no lo vemos, se activa. ¿Cómo estuvo el ego ahora en esta hora de almuerzo? ¿Bien o tranquilo o estuvo ahí desatado? Bueno. Entonces, estuvimos hablando que básicamente ese yo es el que habla en nuestra mente y se compone de creencias, que todas las creencias que el ego tiene son falsas, ¿sí? No hay una sola que sea real. Y nos referenciamos en creencias que parecen reales, como la creencia en Dios, que parece como una creencia importante a tener, pero rápidamente, por lo menos, pudimos conversar juntos que la creencia en Dios es fruto de la absoluta ignorancia, porque el que cree no sabe, y el que sabe no necesita creer. O sea, si yo necesito creer en una fuerza superior es porque no la conozco, si necesito creer que me va a ir bien en la vida es porque no lo sé, ¿sí? O sea que básicamente nuestra gran tarea es liberarnos de todas las creencias, sobre todo de las creencias religiosas, porque son las más peligrosas de todas, porque básicamente nos prometen un infierno o un cielo. Cuando todo eso tenemos que entenderlo hoy como adultos maduros, ¿sí? Todo eso es mentira, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta que es mentira? Es muy simple. Esto te lo dice un curso de milagros. El cielo es un estado mental y el infierno es un estado mental. No es algo que vas a vivir más adelante. Si estás en un estado mental de separación, ya el infierno lo conoces. Así que el infierno ya lo conocemos. Ahora nos toca preguntarnos o empezar a experimentar cómo sería vivir en el cielo. Para eso, lo que vamos a estar hablando en este módulo 3 es cómo funciona esa escalera hacia una nueva conciencia. Básicamente lo que les voy a estar compartiendo, les dije que tenemos un instituto que se llama Guía para la Paz Interior, donde todo esto se enseña y donde una de las cosas más importantes que aprendemos es cómo realizar este trabajo de indagación, este trabajo de autoconocimiento que me lleva, y todo trabajo de indagación o de espiritualidad sí o sí me tiene que llevar a liberarme de lo que creo. Si yo estoy reforzando lo que creo o estoy potenciando lo que creo, estoy reforzando la ignorancia. Por eso nosotros nos referenciamos en una frase muy simple que dice, solo sé que no sé nada. O sea, toda mi sabiduría se basa en que no sé. Fíjense, esto es importante, por eso se lo repito de entender. Si yo creo que sé más que ayer, es porque estoy más ignorante. Porque mientras uno más sabe, y esto no es algo solo de la espiritualidad, no sé cada uno, lo que cada uno haya estudiado. A mí, por ejemplo, me tocó estudiar música, estudié como algo les compartí, creo, me dediqué durante muchos años al violín, estudié con grandes profesores y horas por día, y mientras más estudias, es como paradójico, ¿no? Mientras más estudias, peor tocas. ¿En qué sentido? En que te das cuenta que más te falta y un músico de 20 años de estudio, ¿sí?
es muy humilde, porque vos lo podés escuchar y decir, qué increíble cómo expresa, pero él sabe todo lo que le falta. Y al revés, alguien que empieza, como a mí me pasó, que empezás a tocar hace 3 meses y tocás 2 canciones y decís, qué bueno que soy tocando, pero tu vecino que te escucha se da cuenta que no sos tan bueno. Y eso pasa en todas las áreas. Mientras uno más estudia, mientras uno más conoce, se da cuenta que no, ¿les ha pasado o no les ha pasado? Que hay más vasto el universo de cosas a aprender. Y la espiritualidad no es un caso aparte, o sea que lo que nos toca, básicamente, es empezar a estudiar, 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 para ver ese infinito de sabiduría y de información, porque cuando uno aprende una cosa, cree que eso es todo. Cuando nosotros vimos Patanjali, vimos Ramana Maharshi, vimos Papaji, vimos Yogananda y ahora vamos a ver otros maestros, cuando uno va estudiando los maestros se da cuenta que no sabe nada. Y si estudiaste a Jesús, y algo vamos a hablar de él también, ok, es un maestro, pero hay otros también. Y la idea es que cada uno de nosotros tengamos el panorama lo más amplio posible, ¿sí? Entonces, en este módulo vamos a hablar de esta escalera de nueva conciencia y vamos a tratar de entenderlo. Y una cosa importante que les quiero compartir. Esto que vamos a ver acá no es la verdad, ¿sí? Es solamente una manera de explicar un camino que podemos hacer. Y en la medida que también les resuene, esto básicamente que vamos a ver ahora forma parte, gran parte de lo que vimos, de un método que se llama método de indagación espiritual. O sea, está centrado en la indagación y en la espiritualidad. O sea, espiritualidad lo tomamos como sinónimo de autoconocimiento. En la indagación y en el autoconocimiento. Y es un método que básicamente está formado en base a todos los maestros. Y esto que vamos a ver ahora son los niveles de conciencia de ese método, que yo se los voy a explicar, que yo los invito a que ustedes también se lo puedan apuntar, porque básicamente les puede servir bastante para entender cómo ha funcionado la conciencia y para que ustedes puedan identificar y puedan reconocer los diferentes niveles, cosa de hacer esta escalera que nos toca hacia una conciencia diferente. El primer nivel se llama conciencia personal, ¿sí? Y ahora vamos a entender un poco por qué se llama conciencia personal. Fíjense, hay muchas áreas de la humanidad de hoy que se basan en lo personal, ¿sí? El desarrollo personal o la búsqueda de lo personal. Y vamos a ver que no es que estén mal, pero etimológicamente lo que muestran es una gran ignorancia por una razón muy simple. Si nosotros obviamente nos interesa la etimología, o sea, el origen de las palabras, la palabra persona significa máscara, ¿sí? Era básicamente la máscara que se ponían en el teatro antiguo, en el teatro griego, en el teatro romano, como no tenían micrófono, ¿sí? Para poder sonar, personar, para sonar, personare viene de persona, para sonar, en latín. Lo que buscaban era ponerse unas máscaras que permitieran que el sonido saliera direccionado y se ampliara. O sea que básicamente la etimología de la palabra persona, del griego, pros, opos, delante de la cara, o sea, es algo que se pone delante de la cara, o persona o personare, para sonar, era una máscara que se ponían delante de la cara. O sea, la palabra persona es una máscara, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros siempre nos estamos enmascarando, ¿sí? Este es el nivel de conciencia más bajo que puede tener un ser humano, que es ponerse una máscara. ¿Y cómo funciona el ego? O ese estado de separación, que ustedes no es algo que tengan que buscar en ningún lugar, lo van a ver en su vida, lo vas a ver mañana, lo vas a ver en tu familia, lo vas a ver después de acá. Nosotros nos ponemos máscaras, persona, para sonar. ¿Qué es lo que queremos sonar? ¿Qué es lo que se transmite cuando uno está en un personaje? Se transmite una ilusión. ¿Eh? Y es buena la metáfora de que básicamente en el teatro antiguo se usaba esta persona o esta máscara en un teatro. Y nosotros básicamente
solemos vivir hasta hacer un trabajo hacia la nueva conciencia o despertar espiritual en esas máscaras donde estamos tratando de hacer sonar ese yo que hemos inventado del que hablamos antes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a vos tus padres te enseñan, portate bien, esto no lo digas, esto así las cosas no son, vos tenés que ser así, tenés que ser asá, etc. Y no es que nuestros padres hayan sido malos, simplemente eran ignorantes, ¿sí? Recordemos de dónde venimos, porque si nosotros queremos dirigirnos hacia una nueva conciencia, tenemos que entender cómo funciona la vieja conciencia. Si yo quiero levantar un nuevo edificio sobre los escombros, tengo que entender cómo se construyó eso y cómo puedo construir encima. Si no voy a construir, se va a caer todo abajo. Entonces tenemos que entender cómo ha funcionado la educación hasta ahora para, bendito sea, poder destruirla, ¿sí? Poder destruir eso que hemos aprendido, porque básicamente hoy los seres humanos somos seres enmascarados, somos seres que estamos constantemente engañando a los otros. No nos damos cuenta, ¿no? ¿En qué sentido? En que toda esa información que tenemos grabada en nuestra mente, de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que comportar, vamos a suponer algo. Vos estás en tu trabajo y tu jefe te dice algo con lo que vos no estás de acuerdo, y vos tenés otra visión. Quizá no se la digas por la enfermedad mental que tenés grabada en tu mente, que tenés miedo a esa persona. No es una persona nada más. ¿Sí? O el que sea, ¿sí? Si acá de pronto estuviera, no sé, alguien que ustedes consideren, ¿a quién consideran importante? ¿El Papa? ¿El presidente? No sé a quién consideran importante. Si ahora estuviera acá y vos lo vieras, uy, está esta persona, no, tengo que... Porque no estamos acostumbrados a ser honestos con el otro. Y según si el otro está arriba, mío o abajo, yo empiezo a trabajar desde la conciencia personal para ser un ser enfermo. ¿Qué significa enfermo? Que no puedo expresarme porque tengo miedo del otro. Y el otro tiene un cuerpo igual que el tuyo. 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos. Como no nos conocemos a nosotros, tenemos miedo del resto de personas. Y yo les voy a decir algo. Es momento de que nos dejemos de joder con el miedo al otro. Pero claro, no se trata tampoco de odiar al otro o rebelarme. Se trata de conocerme para poder ser honestos. Y yo les puedo asegurar que esa mirada de servidumbre que tenemos, esa basura mental que tenemos de la educación, fíjense cómo funciona la educación. Si vos hacías algo que estaba fuera de lugar, te retaban. Vos te acostumbraste a que te puedan retar en cualquier momento, en el trabajo, en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no nos expresamos porque tenemos una máscara puesta según la situación. Si estoy hablando con una persona que me parece importante, le debo respeto. Si estoy hablando con una persona que creo que está bajo mío, le puedo faltar el respeto. Igual no vale nada. ¿Sí? Y estamos acá para concientizar todo esto, ¿sí? Y para poder liberarlo también. Porque básicamente lo que vamos haciendo es poniéndonos máscaras y máscaras y máscaras. Y cualquier máscara es una infelicidad, ¿sí? Aunque vos digas, esta máscara es buena. Acá yo voy a pretender ser bueno, voy a hablar con buenos modales y voy... Si querés insultar a alguien, insultalo. ¿Alguien quiere insultar? Griten, lo que sea, hagan lo que... Igual lo bueno, cuando ustedes despiertan, es que vos te das cuenta que incluso aunque alguno de ustedes me diga, Gabriel, vos sos un idiota, cada uno está hablando desde su mente y expresando su mente. Cuando vos te das cuenta que cada uno está expresando su mente, ya no te vas a sentir atacado por el otro. Porque el otro está expresando su mente. ¿Y quién soy yo para decirle lo que tiene que expresar y lo que no? Cada uno puede expresar lo que quiera. Está expresando su condicionamiento y sus miedos. Y nosotros, a su vez, estamos expresando nuestro condicionamiento y nuestros miedos. Si nosotros empezamos a tener la capacidad así es como se deshace todo esto, ¿sí? El teatro, el personaje, la máscara. Si nosotros podemos empezar a indagar, bueno, esto lo hablamos, en ese yo que habla en mi mente, podemos empezar a trabajar el problema de raíz, ¿sí? Porque el problema, todo el origen del miedo o de las máscaras,
está en ese yo que nos hemos inventado, que lo hemos aprendido, sí, alguien te lo enseñó, no importa, ahora te toca desaprenderlo. La responsabilidad no está en quién te dijo que hagas o tal. Ya somos adultos y maduros como para empezar a observar esto con responsabilidad y darnos cuenta que no importa si la máscara a vos te parece buena, sigue siendo una mierda que tengas una máscara puesta, ¿sí? Ser personal, o sea, estar en conciencia personal, sigue siendo la base de nuestra enfermedad interna. Es lo que nos enferma, lo que nos hace sufrir, lo que nos genera incomodidad. Porque entonces, si yo estoy con alguien, miren, le voy a contar el caso de uno de mis hermanos, tengo dos. Él en un momento se cansó de fingir. Y si lo que estaban haciendo, el jefe estaba haciendo algo que a él le parecía que era una boludez, como se dice allá, o algo que no era bueno, él se lo decía. ¿Qué pasó con él? Uno puede decir, uy, ¿y qué pasaba? Que había otras personas que trabajaban con él que no se animaban. Él empezó a decir las cosas. ¿Qué pasó? Cada vez lo empezaron a tener en más estima porque había uno que era honesto en toda una caterva de personas que tenían miedo. Y él es empleado, él trabaja, pero hace su trabajo espectacular y por eso lo aprecian. Pero no tiene miedo de decir, acá la vas a cagar. Yo te lo dije, la vas a cagar. Entonces, básicamente, el primer nivel de conciencia, que es el más bajo, es una mente fragmentada donde se pone una máscara para cada situación. Estás en familia, una máscara. Estás en el trabajo, una máscara. Estás con tal persona, una máscara. Estás con tu amante, otra máscara. Bueno, con quien sea, ¿eh? No engañen a nadie. Fíjense la enfermedad. Esto quiero que lo vean, ¿eh? Porque esto es algo muy común hoy en nuestra cultura. Fíjate, hay que estar enfermo mental para estar con una persona y no poder decirle a otro que estuviste con esa persona. Estamos acostumbrados, quizá acá en este país, en Argentina, es común, ¿no? Vos estás con una persona, pero tenés ganas de tener sexo con otra y vos no te animás a decirle. Eso en Argentina se dice que sos un cagón. ¿Sí? No sé si acá... ¿qué significa eso? Que sos un mentiroso, pero ¿a quién le podés mentir? A vos mismo. ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda ser feliz engañando a otro? ¿Puede haber felicidad, puede haber autoconocimiento, puede haber paz engañando a otro? Entonces, no hace falta que después de acá ya veo que salen y empiezan a llamar, mira, te engañé 18, 38 veces, a vos 18, a vos... Perdónenlo, suéltenlo, estamos en el presente. ¿Sí? Estamos para cambiar el nivel de conciencia. Pero es muy importante entender cómo funciona esto, porque en nuestra mente esto está funcionando, ¿sí? Por eso nosotros vimos que lo más importante es poder observar los pensamientos, contemplarlos, o sea, hacer un trabajo serio, responsable en el ámbito del autoconocimiento. Porque en nuestra mente no es que no nos damos cuenta que nos ponemos un personaje. ¿Sí? E incluso más, si te das cuenta que te pusiste un personaje, quizás te sientas culpable por eso y entonces entras en el otro personaje, el culpógeno. O sea que esto requiere mucha honestidad, mucha claridad y requiere también muchas veces un buen acompañamiento porque es muy fácil que después de entender esto te sientas culpable de todo lo que hiciste. La buena noticia o la sabiduría, que es lo que enseña el curso de milagros, es que vos nunca podés lastimar a otro. Siempre fue una ilusión, es imposible que vos lastimes a otro. El otro se lastima por lo que proyectó en vos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros en un plano espiritual somos invulnerables, pero en un plano personal, en un plano de desarrollo personal, somos muy vulnerables porque tenemos una máscara y si alguien atenta contra mi máscara, yo me voy a sentir atacado. Y si me siento atacado, ¿qué voy a hacer? Me voy a defender. Y si me defiendo y el otro se siente atacado, ¿qué va a hacer? Me va a contraatacar. O sea, es un circuito que no se termina nunca. Parece que no se termina nunca. En realidad se termina cuando nosotros tenemos el coraje y la valentía de empezar a observar con honestidad estas máscaras y derruirlas, ver su ilusión y así poder liberarnos de la culpa, del miedo, de la ira, del conflicto. Entonces, en este nivel de conciencia, que es el que
muchas veces estamos poniéndonos una máscara. ¿Para qué? Para sonar. ¿Para sonar de qué forma? De la forma que nos dijeron. Fíjense, ¿cómo funciona en un teatro un personaje? Repite el guión. Cuando nosotros estamos en la conciencia personal, estamos repitiendo el guión que aprendimos y la obra de teatro que aprendimos en la que estábamos. Por eso todo este mundo es una ilusión. Eso no es que sea malo, simplemente es ilusorio. ¿Sí? Y en la medida que, yo se los adelanto, quizá esto pueda parecer un poco futurista, pero es que depende de nosotros, porque lo que las cagamos o lo que hacemos que todo el mundo se ilumine somos nosotros, los humanos. Este mundo se va a liberar cuando nosotros podamos empezar a vernos sin máscaras, sin personajes. Y yo los invito a lo siguiente, porque sé que todos, si estamos acá, todos y los que no están acá también, todos hemos sufrido. La pregunta es ¿por qué sufrimos? ¿Cómo sufrimos? ¿Qué es lo que genera el sufrimiento? Yo les tengo una buena y una mala noticia. ¿Sí? Hasta que nosotros no entendamos el camino de la Nanda, de la dicha, de la paz, de la sabiduría, vamos a sufrir. Y yo espero que cada uno de ustedes, cada vez que sufras, acordate de Gabriel que te dijo y te explicó cómo liberarte. Y lo interesante de esto es que no hay ningún mérito mío, yo solamente estoy explicando lo que los maestros nos vienen enseñando hace mucho, pero quiero que entiendan algo y sepan algo. Todo el sufrimiento es autogenerado y cada vez que aparece el sufrimiento es porque te pusiste una máscara. ¿A alguien le resulta lindo ponerse una máscara? ¿Engañar al otro, mentirle, engañarte a vos mismo? Hay una paz en poder decir las cosas que incluso cosas que te resulten incómodas o que no quisieras decir, hay una paz en poder sacar toda esa basura que tenemos acumulada y eso es el trabajo de empezar a observar cómo funciona este nivel de conciencia. ¿Qué es el nivel de conciencia donde nosotros básicamente, como les decía, estamos siempre actuando según la obra de teatro que aprendimos? Y fíjense, la obra de teatro que tenemos es tan tonta que si alguien me contrata, vamos a suponer que yo trabajo para alguien, yo pienso que el otro es el que me está esclavizando porque me está pagando y yo tengo que hacer lo que el otro dice. ¿Sí o no? Y en realidad el otro me está ayudando dándome el trabajo que yo pedí. Y si es un trabajo de mierda, y bueno, busca otro trabajo. Fíjense cómo funciona todo este juego de máscaras, ¿sí? Donde algunos fingen ponerse por encima para sentirse más seguros de la inseguridad que tienen, otros fingen ponerse por debajo para no tener que asumir la responsabilidad de guiar a otros. Lo bueno de todo este mundo es que es toda una ilusión, ¿sí? Y a nosotros nos toca darnos cuenta porque básicamente esa nueva conciencia humana, esa nueva humanidad va a surgir de una gran honestidad y de una gran capacidad que nosotros tengamos para dejar de jugar a ser un personaje y dejar de jugar a la obra de teatro de otro. Y dejar de jugar a la obra de teatro, ¿sí? Y empezar a ver quién realmente soy, qué es lo que vengo a hacer en este mundo realmente. No puede ser que vengas a este mundo a hacer dinero, ¿sí? No puedes ser tan miserable de vivir tu vida para hacer dinero e inculcarle eso a tus hijos o a quien sea. ¿Cuántos de ustedes estudiaron una carrera para ganar dinero? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Qué? Bueno, entonces tenemos una buena tarea. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto que es un poquito interesante, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se entiende todo o ya me odian? Si me odian está bien, ¿eh? Dicen, no, Gabriel, estás equivocado. Bueno, ojalá. Bueno, ok. Vamos a leer a los maestros a ver qué nos dicen sobre esto. Este es Mushi, que es a la vez discípulo de Papaji, que era el discípulo de Ramana Maharshi. La Santa Trinidad de maestros, de indagación. Él te dice, mientras te aferres a la idea de ser una entidad personal,
imaginarás que tienes la tarea de permanecer como el ser, lo cual no puedes hacer. O sea, mientras yo me imagine tener una entidad de persona personal, voy a tratar de permanecer como el ser, te dice. Él porque ya le está enseñando a alumnos avanzados, pero como el ser, o sea, vas a intentar ser quien sos. Pero yo les digo algo, yo tengo que intentar ser quien soy. ¿Sí? Si yo les digo a alguno de ustedes, intentá ser un ser humano, no tiene sentido, ¿no? Nosotros tenemos que intentar permanecer o ser lo que somos porque no nos conocemos. Y mientras perdure la idea de una entidad personal, de una personalidad, fíjense que personalidad y personaje vienen de persona, de la misma raíz, vamos a vivir atrapados en ese sueño de quiénes somos. Estos maestros, como Muji, los que venimos leyendo, son maestros muy avanzados. ¿En qué sentido? En que son personas que ven más que nosotros, temporalmente, y vienen a enseñarnos esta sabiduría para que la podamos integrar. Mientras nosotros estemos buscando algo, es porque no lo encontramos. Mientras yo no sepa quién soy, voy a tener que buscar quién soy. E incluso me voy a poner otra máscara. Por eso algunos hablan del ego espiritual. De pronto me siento superior a otros porque estoy en un camino espiritual. No, estás en un camino de egoísmo mientras estudias espiritualidad. Una persona espiritual, a ver, todos somos espirituales porque todos somos espíritu, ¿no? Pero una persona que esté en un camino espiritual, lo que sabe es que no sabe nada. No es alguien que sabe más que otros, es alguien que sabe menos. Esto lo enseñaba otro gran maestro del siglo XX llamado Osho. ¿Escucharon alguna vez hablar de Osho? Rajneesh, que después se cambió el nombre a Osho y todos lo conocemos por Osho. Él decía, un profesor, o sea, alguien que tiene un conocimiento superficial, va acumulando información. Entonces cada vez sabe más, estudia una cosa, estudia otra, cada vez tiene más información, y para nosotros eso es la sabiduría. Ahora yo les voy a decir algo. No sé si ustedes jugaron ese juego de más información y más y más y más y más. Mientras más información tenés, más idiota te volvés. La libertad, la paz, el amor, está en no saber nada. Entonces, él lo explicaba muy claro. Decía el profesor, en esta imagen de el occidental, que quiere saber más y más y más y más, y hace 80.000 cursos y más y más, y las teorías, se sabe todas las teorías. Y él te dice, el maestro es el que te libera de todo eso. No te lleva a acumular más información. Te libera de la información que tenés. Es otra, y no es para que no hagamos carreras o aprendamos teorías. Sepamos que toda teoría es falsa por definición, porque si no, no sería una teoría. Todas las teorías que los seres humanos hemos creado son falsas, al punto que para nosotros nuestra referencia moderna más importante es la ciencia, y la ciencia no para de decirse y desdecirse, porque descubre otra cosa. Entonces ahora esto no sirve tanto, entonces otra cosa. Son teorías. Nosotros no somos una teoría, vos no sos una teoría, vos existís. Nadie acá es una teoría, estamos existiendo ahora. Somos la base de la creación y de la plenitud de Dios, eso es lo que somos. Pero como creemos que tenemos que creer en cosas, generamos esta entidad personal, esta máscara, este nivel de conciencia, que nos lleva a ese estado donde no tenemos ningún problema, por lo menos en nuestra mente, en matar al otro. ¿Cuántas veces ustedes dijeron, sabes que a este, mira, si lo veo lo mato? ¿Se usa eso acá o no? En Argentina se usa. No me hables de tal porque si lo veo lo mato, ¿no? Es como, porque nosotros no estamos dispuestos a enfrentarnos y a entender que nada de lo que nos hemos inventado en nuestra mente existe. Nada. Que nosotros venimos de la ignorancia que llamamos conocimiento y vamos al conocimiento que llamamos ignorancia. Y que mientras menos sabemos, más sabemos, y que mientras más sabemos, menos sabemos. Hay un koan que enseño en el método de indagación espiritual, que para que los alumnos ahí se les crucen los cables, ¿sí? Y si quieren anótenlo, que es muy lindo y es para que lo reflexionen, ¿eh? Y después si quieren lo puedan estudiar también, que dice así: el que comprende no comprende,
El que comprende no comprende. Y el que no comprende, comprende. O sea que la base de la sabiduría está en no comprender, no en comprender. El que cree que comprende pasa a ser un esclavo de lo que cree que comprende. Y así han funcionado muchas tradiciones, incluso filosóficas y religiosas, ¿sí? Que vos tenés la ilusión de que entendés a Dios. ¿Cómo vas a entender a Dios? No tiene sentido. La parte no puede entender el todo. La gota del océano no puede ver la magnificencia del océano. La gota está en el océano. Nosotros estamos en el océano de la conciencia. Pero ¿cómo yo voy a entender a Dios, o voy a explicar a Dios, o voy a justificar a Dios, o voy a decir Dios hace esto por esto, o Dios hace... ¿Quién sos? Fíjense la arrogancia de hablar o de mínimo en tratar de entender el infinito cuando no entendemos nada. Por eso, como les vengo insistiendo, la sabiduría estriba en el no saber. Y pobre del que cree que sabe porque está esclavizado a ese saber. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estudio una teoría filosófica y creo que es verdad, voy a estar esclavizado a eso. Miren la miseria en la que voy a vivir. ¿Sí? Y a vos te puede parecer súper linda esa teoría, pero sigue siendo una teoría. ¿Quién te dice que eso es verdad? A mí me divertía cuando estudiaba filosofía o leía filósofos, cómo se peleaban entre ellos. Pero uno decía tal teoría y el otro no, pero esta teoría va con esto al revés y el otro así. Es una estupidez. ¿Qué me importa lo que el otro piensa? Cada uno que piense lo que quiera. ¿Sí? En todo caso, igual digas lo que digas va a ser falso. Eso se los dejo yo como para que nosotros reflexionemos y no nos creamos lo que pensamos. Vos vas a pensar un montón de mierda en tu vida, vas a pensar un montón de pensamientos, vas a tener un montón de pensamientos de asesinato, de odio, de bronca, los vas a tener, no te los creas. Esa es la liberación, no te los creas. En un momento vas a ver a otro y vas a decir, no te creas eso, porque no sos eso, es una máscara, es la entidad personal. Por eso, en la medida que nosotros podamos entender cómo funciona esto, incluso aunque entres en ira, aunque entres, lo que hablábamos, el ejemplo de que alguien se te cruce en la calle, aunque se te cruce alguien y vos actúes de ese personaje que juzga al otro, soltalo también. Es otra máscara. ¿Qué pasa? La pregunta a hacernos, se las dejo ahí. ¿Qué pasaría si yo no tuviera máscaras? ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Qué haría con mi vida? ¿Seguirías en el trabajo que tenés ahora? ¿O sabés que tu trabajo no te gusta y lo haces porque... ¿Seguirías en el... Quizás sí, Gabriel, me encanta mi trabajo, espectacular. Bueno, eso se lo dejo para que reflexionen. Hay un hermoso también teórico y una persona muy profunda que tiene un libro que habla sobre la conciencia, que se llama Ken Wilber, que él básicamente te pone esta fórmula de lo que es el ego. Es la persona, o sea, la máscara que nos ponemos, más lo que en la psicología se le llama la sombra, o sea, lo que no quiero ver. Vamos a tratar de entender lo de la sombra, porque lo de la sombra es muy simple. ¿Sí? Si yo pongo, ahora porque tenemos luz artificial, pero si yo pongo una luz que me dé desde acá, va a generar una sombra, ¿sí o no? La sombra es lo que no se ve cuando una luz impacta sobre un objeto físico. Ahora, ¿qué pasa en la conciencia? Cuando yo miro hacia allá, y si el sol me está dando de frente, atrás no veo, no sé qué hay atrás. Puede haber alguien con ganas de abrazarme o alguien listo para serrucharme, ¿no? No lo veo. Y si yo estoy mirando hacia la luz, mi cuerpo hacia atrás deja una sombra que tampoco veo. La sombra, por eso, es lo que no vemos. Ahora, eso uno puede verlo como algo malo, como algo peligroso, pero no lo es. Es simplemente, la sombra es simplemente lo que queda cuando sobre un objeto físico impacta la luz. Ahora, ¿cómo funciona esto o cómo lo podemos traer al tema espiritual? ¿No? Porque es muy simple entender lo que es la sombra. La sombra en la mente es lo que no quiero ver y lo que oculto abajo de la alfombra.
Lo oculto porque no quiero verlo. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas ahí metiditas? ¿Sí? Y a veces, como hablábamos la otra vez, con Fabián, que está haciendo todo este trabajo de estudiar un curso de milagros y de sanar y de liberar, él me decía, Gabriel, empecé a hacer la lección del día tal y de pronto me largué a llorar. ¿Y yo qué te dije? Estás abriendo el corazón, que es otra forma de decir, estás liberando esta sombra. Hay algo ahí que se está liberando, ¿sí? Y por eso es muy, muy importante que nos tomemos esto muy en serio. Porque yo les voy a decir algo, y también se los digo con cariño, pero si ustedes no empiezan a estudiar esto en serio, esto va a seguir operando en tu interior. Porque funciona por hábito. Si vos si vos no lo desactivás, eso sigue activo. Ahora vamos a entender cómo funciona. Y esto no es para que se asusten, es para que simplemente, la idea es que hoy generen un cambio, un salto de conciencia, ¿sí? Y el día de mañana digan, Gabriel, pum, fui a tu seminario, te odié un rato, te amé otro rato, después te volví a odiar, pero a partir de ahí hice un cambio de conciencia muy grande que me está llevando a darme cuenta de la locura en la que vivía. Entonces, básicamente, la máscara más lo que intento ocultar conforman el ego. Que el curso de milagros te lo dice de una forma parecida, te dice el ego tiene dos caras, una de inocencia, que es la que le muestra al mundo, y otra oculta, que esta no la muestro. Entonces siempre la carita de la inocencia. ¿Sí? No, pero lo hice por tu bien, lo hice por tu bien, ¿no? Si le vas a joder la vida a tus hijos, decirle la verdad, te quiero joder la vida. No le digas, lo hago por tu bien. Mira, vine acá a joderte la vida. Para eso es que los padres traen hijos a este mundo, para joderles la vida y proyectar toda su basura. Bueno, en broma, ¿no? Entonces, básicamente, el ego en esta definición que es súper sintética y súper clara de Ken Wilber, es la máscara más la sombra que la máscara deja. O sea, lo que la máscara no ve o trata de ocultar. Lo importante de esto, y yo lo repito para que no nos quede como, uy, no, ¿y qué hago? Y la máscara y el ego y tal, es que nosotros no somos esto. Que esté funcionando en tu interior no significa que seas esto, ¿sí? Hay una película muy hermosa de Jim Carrey, donde él, no me acuerdo ahora el nombre, quizá alguien se la acuerda, donde él actúa de un humorista norteamericano muy famoso. Y hay un documental que subieron en Netflix donde te muestran cómo era la parte, el behind the scenes, el detrás de escena de todo eso, y te muestran que él estaba tan compenetrado con el personaje. Fíjense, bueno, es un actor impresionante, ¿no? Verlo actuar es impresionante. Estaba tan compenetrado que cuando el director lo llamaba, no sabía si estaba hablando con Jim Carrey o con el personaje. Porque de pronto lo mandaba al carajo y no era Jim Carrey, él estaba en el personaje. Estaba viviendo el personaje incluso fuera de las cámaras. ¿Sí? Se había compenetrado tanto que estuvo unos meses metido ahí adentro en ese personaje. Es un excelente actor, se toma muy en serio lo que hace. Nosotros también somos excelentes actores. Y nos hemos tomado muy en serio el defender esa máscara. Pero la buena noticia, que es lo que yo les quiero decir para que no se vayan con peso, sino al contrario, es que no somos eso. No importa la máscara que hayas puesto, no importa cuánto hayas actuado, todos lo hemos hecho, no somos eso. Y el módulo anterior lo usamos para entender cómo se libera y también le digo a los que están presentes que todo esto se está grabando, si quieren después se los podemos enviar para que lo puedan repasar y lo puedan repasar. Ok. Entonces la pregunta para que me odien. ¿Qué máscaras utilizo en mi vida diaria? Me veo. ¿Qué máscaras utilizo? ¿En esta situación? Me encuentro con la familia, me encuentro con tal. ¿Qué máscaras utilizo? Porque si las puedo ver, me las puedo sacar. Nadie se puede sacar una máscara que no reconoce que tiene puesta. Pero yo reconozco que me estoy poniendo una máscara, me la puedo sacar. Entonces, esto es parte del trabajo de indagación, de lo que en un momento, les voy a compartir cómo funciona un poco cuando ustedes empiezan a hacer un trabajo de despertar. Te va llegando información que al principio no le entendés del todo, por lo menos les comparto mi proceso. Al principio no le entendés del todo porque es la primera vez que te llega. Ahora, cuando te llega 2 veces, 3 veces, te va llegando,
¿sí? Vas viendo como un patrón del cual se te va guiando a vos a ese despertar. Y una de las cosas que yo empecé a hacer, no ingenuamente, por decir así, cuando empecé a dar cursos, es hacerles preguntas a las personas. Preguntas de indagación, como dice ahí, porque a veces la pregunta me lleva a observarme. Y al observarme, puedo verlo no ya como una teoría que Gabriel está dando para... No, esto está funcionando en nosotros, ¿sí? Entonces si cada uno, en lugar de tener un ejemplo que yo pueda poner al azar, puede ver en su propia mente el propio ejemplo, ahí ya lo tenés de primera mano, ¿sí? Y ya podés entender cómo funciona en tu vida, en tu experiencia, esas máscaras que nos ponemos, ¿sí? Sea con una persona, vamos a poner algo, vos de pronto te encontrás con alguien que te parece que es muy respetable y le hablas de otra forma quizá. Respetable según qué, por cómo está vestido o por la educación que tiene, todo, y de pronto ves a alguien que no y le hablas de otra forma. ¿Por qué? Uno suele hablar de diferentes formas a diferentes personas, no es que tengamos que hablarle a todos igual, ¿sí? Lo importante es permitir que surja del corazón y de la honestidad las palabras que podamos expresar y que no surjan desde la máscara. Bueno, siguiente nivel de conciencia, conciencia individual. Bueno, buenísima la pregunta. ¿Cómo puedo identificar que la máscara está respondiendo y que no soy yo? Es algo que no está dentro del temario de hoy, pero que se los voy a dejar y después, si ustedes estudian conmigo, lo van a tener que estudiar, sí, porque es algo muy importante, que la clave que da en el blanco son tus emociones. Es cómo te sentís. Cada vez que vos engañás a otro, hay tensión. Cuando vos al otro le decís lo que sentís, estás relajado, estoy diciéndolo. Ahora, si todavía hay culpa, o sea, quizá vos decís, no, pero le estoy diciendo lo que siento, pero me tenso, es porque todavía hay miedo a decirlo, ¿sí? Y ahí es otra parte que tiene que ver con la autorrepresión o el miedo a ser honesto. Eso también hay que liberar. Pero básicamente es cómo me siento al decir esto. Si vos con alguien que nunca te animaste a decirle algo, le decís eso que nunca me animé a decírtelo y se lo decís, ¿qué sentís después? Uf, un alivio, ¿sí? Y si vos engañás a alguien y le decís algo para manipularlo, después a la noche te quedás ahí como, se dará cuenta, ¿no? Y cuando lo veas de nuevo, porque hay tensión, porque no estás siendo honesto. Entonces, ahí la clave, por un lado, son las emociones y cómo me siento yo con lo que estoy diciendo. Pero incluso puedo ser honesto y sentirme mal. Por eso no es tan simple, ¿eh? No sé, porque todavía hay una máscara actuando de tengo que mentir. Pero estoy diciendo lo que quiero decir, sí, pero porque quizá puede pasar que vos al otro le digas lo que estás sintiendo y que el otro se enoje, ¿sí o no? Y si el otro se enoja, vos te sentís culpable, podés decir, uy, lo hice enojar. Y es otra máscara, la máscara y el temor a que el otro se enoje por lo que vos digas, entonces te pones la máscara otra vez. O sea, por eso te digo, daría para todo un seminario, de hecho he dado seminarios sobre cómo trabajar el tema de las emociones. Pero es súper interesante la pregunta, así como bocadito te digo que tiene que ver cómo nos sentimos. Que en última instancia te hice un curso de milagros, cuando vos alcanzás un estado de paz, lo que hay es congruencia. Congruencia entre lo que pensás, lo que decís y lo que sentís. Y si hay incongruencia o hay incoherencia, lo vas a empezar a observar porque ya estás haciendo un proceso de indagación, de observar tu mente, de observar tus pensamientos, de observar tus sentimientos. Por eso yo les dije que la indagación más profunda es la que les compartí hoy. ¿Quién habla? ¿Quién es el yo? ¿Quién es el yo? Como decía Nisargadatta Maharaj. Pero hay niveles de indagación más superficiales, entre comillas, que es la indagación física, o sea, cómo está mi cuerpo, la indagación emocional, qué emociones tengo, y después está la indagación mental. Y el método se llama método de indagación espiritual, porque el objetivo del método es dar el salto hacia esa profundidad que le llamamos espíritu. Bueno, sí.
Bueno, ¿qué pasa con las emociones? Ahí, no sé si se escucha desde ahí, entonces te parafraseo un poco a ver si... Básicamente vos decís que hay que ahí aceptar esas emociones, ¿no? ¿Y qué más? Lo interesante de esto, del tema de las emociones, es que vos no tenés por qué aceptar algo que no es tuyo. Y las emociones no son realmente nuestras. Entonces, quizá es sutil lo que voy a decir, pero quizá puede que abra una luz ahí interesante. En lugar de aceptar la emoción, la tengo que liberar. Si la emoción es algo mío, la tengo que aceptar y me tengo que hacer cargo de esa emoción. Pero si la emoción es algo que ocurre en mi plano energético, no es tanto de aceptarla, es dejarla ir. Puede que, depende cómo vos lo veas, quizás sea lo mismo, quizás vos te referías a eso, dejarla ir. Pero uno acepta lo que cree que, o sea, si yo me acepto como una máscara, tengo que aceptar esa máscara. Pero ¿qué es lo que te dicen los maestros espirituales? No se trata de que aceptes tu máscara, se trata de darte cuenta de que esa máscara es una ilusión. O sea, en última instancia, la emoción es otra ilusión. Vos jamás podés angustiarte. Lo que se está angustiando es la idea que vos tenés de vos. Por eso, detrás de la angustia hay paz, detrás del conflicto hay paz, y una persona puede pasar en un instante de la angustia a la paz, porque cuando vos realizás que no sos eso, eso es como que deja de atraparte. ¿Sí? Entonces, está bien lo de aceptar, puede servir como un primer paso, pero más profundo simplemente dejar que se libera. Ni siquiera dejar que, o sea, es como que se libera. ¿Sí? Es como si... eh, es algo difícil de explicar. Es algo que eh, después cada uno va a experimentar. Cuando eso desaparece, deja de estar. Y vos no hiciste nada. Ni siquiera lo aceptaste, no lo aceptaste. Bueno, es interesante, pero bueno, vamos a avanzar. Como les digo, hay preguntas que a mí me dan ganas de dar otro taller, porque son tan hermosas y abren una puerta tan grande, pero bueno, sí, en sí espero que quede claro esa sutileza, ¿sí? Si yo acepto algo es porque creo que me pertenece. Ahora, si es como, por ejemplo, si vos estás en un río y viene el agua y decís, ¡ay, qué fresca que está! Y te la querés llevar, no podés, se fue, se fue. Las emociones pasa lo mismo. Vos ves que viene, te baña la emoción y se va. Y si vos lo dejás ir, ya no tenés que hacerte cargo o aceptar o tomarla como tuya, ¿sí? Es algo que, e incluso en un estado más profundo de conciencia, ya no te identificás con nada de todo eso, ¿sí? Es algo, ¿te puede pasar una emoción? Sí, pero si no te identificás, se va y tampoco te identificás con la máscara que cree haberse liberado de la emoción, ¿sí? Ahí hay un punto muy lindo. Bueno, ¿qué es la conciencia individual? La conciencia, el individuo significa, es la unidad mínima, lo que no se puede dividir, ¿sí? Eso es un individuo, lo que ya es una unidad mínima. Ahora, ¿qué pasa en el plano del ego? Que ese individuo, porque en sí nosotros somos individuos, cada uno es un individuo, tiene una mente individual, un cuerpo individual, etc. Pero dentro del plano del estado de separación, el individuo pretende ser un individuo hacia afuera, o sea, ser una unidad indivisible, y adentro está todas las máscaras, todo fraccionado adentro y todo lleno de máscaras. Y eso es lo que nos suele pasar, ¿no? Y vemos a alguien y decimos, qué entereza que tiene esa persona, y no ves que por dentro se está resquebrajando. O nos puede pasar a nosotros, que pretendés dar esa sensación de seguridad hacia afuera, y por dentro no sos más que un conjunto de máscaras. Entonces, dentro de la conciencia individual, nosotros
La conciencia personal es algo hacia adentro, son máscaras que hemos aprendido y que están operando dentro. Y la conciencia individual es eso que, esa conciencia o esa máscara que nosotros queremos poner hacia afuera, que parece tener coherencia, parece ser no divisible, pero no es más que otra ilusión. En la conciencia individual nosotros salimos al mundo como seres que aparentan estar enteros, pero en realidad estamos fraccionados por dentro, estamos fragmentados. Y es muy importante ver los dos niveles, porque en última instancia es una sola energía. La fragmentación por fuera pretende verse como algo entero. Y hay un punto en que vamos a tener que desarmarnos, ¿sí? Vamos a tener que romper todo eso para poder pasar a una conciencia individual que sea entera, que sea pura, que sea, como dice el curso de milagros, inocente, que no esté fraccionada, que no esté dividida, que no esté atada. Y ahí nos vamos a poder encontrar como individuos, pero sin toda esa fragmentación interna que está en nuestra mente. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando te encontrás en tu trabajo con tu esposa, con tu esposo, quizá aparentás ser un individuo, pero en realidad por dentro estás todo resquebrajado. Y es muy importante la energía individual. ¿Por qué? Porque cada uno, a nivel individual, tiene una energía en particular que es maravillosa. Pero mientras están todas las máscaras detrás, no podemos manifestar la individualidad. Y hay algo muy lindo acá, que es que la belleza de la creación estriba en la individualidad, en poder expresar esa individualidad. Nosotros cuando estudiamos en Guía para la Paz Interior las formaciones, una de las cosas que enseño es que cada uno tiene una forma diferente, ¿sí? Y no estamos para negar esa forma ni para volvernos todos iguales, sino para expresar esa forma. Y no hay, así como no hay dos árboles iguales, dos palomas iguales, no hay dos humanos iguales. Pero esta individualidad queda atrapada por todas esas máscaras que nos aprendimos a poner. Y fíjense que cada uno puede pensar cuál es la persona en tu vida que concebís que es más libre. Decís, ¿cuál es tu ejemplo de persona que decís, esta es la persona más parecida a un sabio que conozco, a un ser iluminado, a un ser despierto? Y vas a ver que esa persona está todo el tiempo expresando su individualidad, pero sin máscaras. Y no lo... Si conocen a alguien así, ¿no? Si conoces a alguien así, vas a ver que esa persona esté en Cancún o esté en acá o donde sea, siempre está tal y como es. No necesita fingir, no necesita pretender, no necesita quedar bien. Se llama honestidad, pero a veces es como encontrar una aguja en un pajar. Encuentran a alguien, espero que tengan algún referente de esto. Porque en sí, la conciencia individual es lo que tenemos que despertar cada uno para darnos cuenta que vos tenés una energía que es única y que tu deber es manifestar esa energía, pero sin toda esa fragmentación que aparece atrás, sin toda esa pretensión o ese fingimiento. Entonces, ¿qué nos dice? Amit Goswami es muy interesante porque él es un científico hindú, pero que también tiene toda la tradición de espiritualidad, la ha estudiado y tiene un libro muy hermoso que se llama Ciencia y Espiritualidad, donde él conjuga un poco la sabiduría de la India con el plano de espiritualidad. Y él lo que te dice con respecto a esto es, el efecto del condicionamiento es producir un individuo estable. O sea, nosotros nos condicionamos, como les decía, para fingir o pretender esa estabilidad. Cuando hay algo muy interesante con respecto a esto. Sean las 4 de la tarde, las 6 de la tarde, o sea la hora que sea, vos siempre sos quien sos.
No podés ser quien no sos. Y esa idea de estabilidad, fíjense, no sé cuánto, acá muchos seguros son padres o madres, ¿cuántas veces engañaste a tus hijos pretendiendo ser un individuo estable cuando no estabas estable? Eso es otra forma de engaño. Después por eso yo les dije, vos podés decir, no, pero lo hago por ellos. No lo haces por ellos. Si los amaras realmente, no serías un mentiroso. ¿Sí? Les dirías, hijo, estoy destruido ahora, me siento mal por dentro, o no sé qué decirte. No fingirías estabilidad. Fíjense, hay una idea de los padres donde el padre tiene que ser alguien entero. Cuando hoy lo que es muy interesante lo que está ocurriendo en la educación, que muchos padres se están dando cuenta que los hijos son mucho más maestros para ellos que ellos para los hijos. ¿Sí? ¿Les pasa a alguno? Se ve mucho, ¿no? Que los padres están empezando a aprender de los hijos porque los hijos están despertando y los padres lo ven y dicen, uff, esto a mí no me lo enseñaron, ¿no? Se ve la inocencia, la claridad o se ve simplemente la simpleza. Entonces, esto obviamente lo podemos llevar a todos los ámbitos de la vida. Pero lo interesante es ver esa pretensión de individuo estable o de individualidad y permitirnos simplemente ser como somos. ¿Sí? Si te sentís mal, te sentís mal. No, pero estoy en el trabajo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Tu jefe no es un humano? Ya tenés un robot ahí. Es un humano también. Y hay algo muy interesante que esto te lo enseña el curso de milagros. Te lo enseña el curso de milagros, o uno lo aprende a través del curso de milagros y después lo ve en uno mismo, que cuando vos engañás al otro, le estás enseñando al otro a engañar. Y cuando vos podés ser completamente honesto con el otro, le estás enseñando al otro la honestidad. Y puede ser tu jefe o puede ser tu padre, pero si vos sos honesto con el otro se va a abrir. ¿Sí? Por eso es muy importante sacar a la gente de un pedestal y sacarla también de sentirla que está por debajo nuestro. Porque el otro te va a mostrar lo que vos te animes a ver. Y en tanto, si vos te podés abrir, por ejemplo, eso, en tu trabajo, quizá el resto se empiece a abrir. ¿En qué sentido abrir? A expresarse, a decir lo que piensa, a sentirse quebrado como se siente quebrado y a sentirse feliz como se siente feliz. Quizás llega muy feliz al trabajo y decís, no voy a mostrar toda la felicidad porque a tal, no sé, tal está de duelo. ¿Y qué importa que esté de duelo? Yo estoy feliz y quiero tirar todo por... Quizá él está esperando que yo sea feliz para decir, no tomarse tan en serio el duelo. Fíjense, esa otra de los engaños de nuestra cultura, el duelo. Se me murió tal, tengo que estar triste. Me tengo que vestir un año o 2 meses o lo que sea de negro. Hay culturas antiguas que festejaban la muerte, decían, al fin se fue. No, no decían eso. Decían, se elevó, pasó al siguiente plano, maravilloso, hizo su vida, cumplió su propósito, vamos a honrarlo, vamos a agradecerle y que su alma siga su camino. Ponerse triste porque alguien se muere es porque todavía estamos dormidos, ¿sí? No es natural ponerse triste porque alguien se muere, es producto del miedo a la muerte que yo tengo. Como le tengo miedo a la muerte y hay alguien que ya no está, digo, mañana me toca a mí. Sí, en algún momento te va a tocar. Esto para que empecemos a desmitificar también, ¿no? Porque parece, soy muy respetuoso con el otro, si tiene alguien que falleció y yo, uy, ¿no les pasa? A mí me pasa también, tengo que darle las condolencias. ¿Condolencias de qué? Vamos a tomar una cerveza, vamos a festejar, unas caguamas, ¿no? Vamos a tomar unas caguamas. Bueno, esto es para que empecemos a ver que tenemos muchos mitos, un mito es el de la muerte. El curso de milagros tiene una frase muy interesante que te dice, la muerte no existe, lo que existe es la creencia en la muerte. Nadie jamás murió, no hubo nadie que muera. ¿Sí? En todo caso, no están en este plano. Bueno, sí, no están en este plano, no están en este plano, no los vemos físicamente. Pero eso no significa que uno los pueda sentir, que vos no mantengas la conexión con ellos. Fíjense, por eso tenemos que ir desmitificando y desarmando todas nuestras creencias, porque toda creencia que genera dolor es falsa. En sí, por definición, toda creencia es falsa, porque la verdad no hace falta creer. Yo no tengo que creer en la verdad. La verdad es, ¿sí? Yo no tengo que creer que va a haber 45 grados de calor. Tengo solamente que salir afuera y sentir acá la temperatura. ¿Sí?
La verdad es, no es algo que nosotros tengamos que inventar o sostener. La verdad es, si vos tenés que sostener la verdad, es porque eso que estás sosteniendo es falso. Fíjense cómo funciona volviendo a este individuo estable. Si yo tengo que sostener mi inestabilidad, es porque mi inestabilidad es falsa. Yo no tengo que sostener nada. Y en última instancia, como te dice el curso de milagros, toda persona cuando despierta, en última instancia siempre se da cuenta lo mismo, que no tiene que hacer nada. O sea, no tenés que sostener nada. Esto vamos a hablarlo en el módulo 4, cuando hablemos de la maestría. Entonces, pregunta de indagación. ¿Qué creo que debo defender o atacar? Porque ahí vamos a ver ese condicionamiento, ese individuo que busca salir a ese mundo. Pero claro, ¿qué pasa con nuestra individualidad cuando sale al mundo? Que se choca con las otras individualidades. ¿Sí? Y toda esa fragmentación que tenemos adentro, ¡pum!, choca con la fragmentación del otro, y eso a veces le llamamos relacionarnos, pero no es relacionarnos. ¿Sí? Simplemente estamos chocando. ¿Por qué? Porque ese condicionamiento que aprendí lo tengo que defender, porque si no lo defiendo me voy a dar cuenta que es falso. Esa máscara que tengo de quién tengo que ser, si no la defiendo, se cae por su propio peso, por su propia ilusión. Vos imaginate que aprendiste a ser respetuoso con tus mayores. Y de pronto te encontrás con una persona mayor y tenés ganas de decirle, viejo de mierda. Decile. Ahí sos el espejo para que el otro libere y diga, viejo no, yo tengo alma joven, vos tenés. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy? Más allá de la broma, tenemos que poder observar cuando yo me siento en posición de atacar o me siento en posición de defensa. Obviamente no es para insultar a nadie, porque un ser iluminado no insulta a nadie. Si es justamente iluminado, significa que está en la luz divina. ¿Sí? Y hay algo interesante con respecto a esto. Para todos los que alguien le tiene miedo a la oscuridad me refiero no a que sea de noche, sino a esa energía oscura de las malas energías y toda esa estupidez que es para un ser enfermo, ¿sí? Porque hay miedo, si hay miedo hay enfermedad mental. La oscuridad no existe. ¿La oscuridad qué es? Es ausencia de luz. Si está la oscuridad completa y yo prendo una luz, deja de estar en oscuridad. Así igual funciona la mente. ¿Sí? O sea que siempre que uno les hablen de oscuridad o lo que sea, es mentira, la oscuridad no existe. Donde hay luz no hay oscuridad, y donde hay oscuridad no hay luz. Cuando nosotros vamos encendiendo la luz de la conciencia y el autoconocimiento, no le podés tener miedo a nada. ¿Sí? Y si todavía hay miedo, todavía hay ignorancia, y todavía hay máscara, todavía hay ataque y defensa, todavía hay algo a liberar. Por eso es muy importante empezar a observar cuándo me pongo a la defensiva, con quién me pongo a la defensiva, en qué situaciones, porque ahí se está activando la máscara. ¿Sí? Ahí, con la pregunta que me hacías, ahí veo que se está activando mi máscara, mi necesidad de, no, pero tengo que ser así, y si no soy así me van a juzgar, y si me juzgan, no sé, si te juzgan después te das cuenta que no pasa nada. ¿Sí? Uno tiene miedo a que te juzguen, pero después si te juzgan te das cuenta que no pasa nada. Es solamente un ser humano juzgando, o sea, hay 8.000 millones, por uno más no se gana ni se pierde nada. Entonces, esto es un trabajo, sí, a también ir observando cuándo me siento atacado, cuándo me siento a la defensiva, porque en última instancia, si me siento atacado, lo que se siente atacado no soy yo, es la máscara que he construido. O sea que acá tenemos para deconstruir bastante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hablamos de conciencia personal, hablamos de conciencia individual, pero más allá de la conciencia individual, que esto es algo muy, muy hermoso de ver y algo lo fuimos tocando un poco al pasar en los primeros módulos, está la conciencia colectiva. En última instancia, por más individualidad que pretendamos, estamos dentro de un colectivo. Y si el ser humano está enfermo, eso a mí me afecta. Y si yo sano, también estoy afectando esa conciencia colectiva. Por eso yo que les dije al principio, que tu poder es máximo.
Porque cada vez que vos sanás, estás sanando toda la mente. No es solo vos. A vos te parece que hiciste un pequeño acto de hablar con tu hermano y abrir el corazón. Estás sanando a toda la humanidad. O sea, la importancia que tiene cada pequeña acción que hacemos es máxima. Y si esto no lo vimos, es solamente por lo que les compartí de la ignorancia en la que vivimos. Por eso el curso de milagros, en la parte ya del maestro, cuando te habla de lo que es ser un maestro, se pregunta, ¿cuántos maestros de Dios, así le llama, maestros de Dios, hacen falta para salvar el mundo? Y te dice uno solo, uno que haya alcanzado la perfección. Pero en este mundo parecen ser muchos, ¿sí? Parece que yo soy uno, que después van a escuchar otra charla y es otro. Es siempre el mismo maestro el que habla dentro de todos. Ahora, para que volvamos a los niveles de conciencia, cada uno habla desde una individualidad diferente. Cada uno tiene un mensaje diferente, pero en sí, cuando uno va despertando, es la misma energía. Vos podés ver un bosque con un montón de árboles, todos son diferentes, todos tienen formas diferentes, alturas diferentes, pero todos todos funcionan de la misma forma. Tienen una savia, hacen fotosíntesis, tienen sus raíces, y fíjense, mientras más profundas las raíces, más profunda la copa. O sea, mientras más sabiduría tengamos, más alcance tenemos de dar frutos más grandes o de dar mayor cantidad de frutos. Por eso es tan importante ir hacia el origen, ir hacia las raíces, sembrar unas raíces profundas de autoconocimiento, porque ahí es más poderoso el mensaje que damos, es más poderoso el fruto que damos, y tiene más alcance, tiene más, ¿sí? Esto quizá Entonces, todos los individuos, de la especie que sean, forman un colectivo. Está el famoso psicólogo Jung que habló del inconsciente colectivo, ¿no? Que todo ese colectivo tiene una información que está grabada en cada parte, pero que no es algo que esté consciente. Entonces nosotros podemos tener en el inconsciente grabada la culpa, porque hemos ido sembrando la culpa a los seres humanos unos en otros, y de pronto a vos te toca liberar toda la culpa de todo el inconsciente. Cada vez que liberamos algo, estamos liberando la totalidad. Vamos a poner un ejemplo. Vos vivís a la orilla de una playa y esa playa está llena de mugre, ¿sí? de basura. Si vos esa basura la vas limpiando, te puede parecer que no estás haciendo nada, porque al otro día el mar vuelve a traer la basura de la otra playa y al otro día, y vos estás toda tu vida limpiando esa basura. Pero ¿qué pasa? Si vos no la limpiás, esa basura se va a otra playa y contamina otra playa. ¿Sí? Es un ejemplo tonto, pero... Y ese trabajo, que puede ser un trabajo de hormiga, de ir limpiando toda esa basura de esa playa, en algún momento, otro después lo empieza a hacer en la playa de allá, otro en la de allá, en un momento el mar ya no tiene basura. O sea, cada uno tiene que hacer lo que le toca, porque esto es muy importante de entender. Nosotros enseñamos lo que creemos que es real, y mientras vivamos en una máscara o en una personalidad, vas a enseñar tu máscara. Y estamos, por omisión o por ignorancia, extendiendo la ignorancia. De manera inversa, cuando uno empieza a encontrar la sabiduría interior, la luz interior, el amor, uno empieza a ser un canal de amor para todos los que aparezcan en tu vida de acá hasta que te mueras. O sos un canal de ignorancia, o sos un canal de luz. O sos un sembrador de miedo, o sos un sembrador de amor. Es así de simple. Por eso lo que vos hagas, por eso es tan importante hacer un trabajo de autoconocimiento, porque mientras no lo hagas, vas a seguir con las máscaras. El mayor perjudicado sos vos, porque sos el que sufre la máscara que tenés puesta. Pero a los otros también les estás mostrando tu máscara y estás sembrando en la conciencia colectiva el autoengaño y la mentira. Por eso, como te dice un curso de milagros, cada uno de nosotros puede ser un salvador para otro. En la medida en que yo encuentre la luz interna, la verdad interna, cada uno de nosotros tenemos ese poder. Y espero yo ser un ejemplo para ustedes de que se puede compartir con amor la verdad sin necesidad de tener miedo, ¿sí?
Y si alguien le ofende, como pasó la otra vez en un taller, a mí me da igual. La persona, si no se ofendía conmigo, se iba a ofender con el de la cafetería o con el de abajo, porque está espejando su propia máscara. Por eso no es cuestión de buenos o de malos modales, es cuestión de honestidad, de poder expresarnos. Y obviamente eso al principio parece imposible, pero no lo es. Ok, entonces, colectivo. ¿Qué es colectivo? Vamos a ver un poco la etimología del latín collectivus. Significa reunión, colección, grupo, asamblea, y se deriva de la palabra legere, que significa leer. O sea que cuando uno alcanza la conciencia colectiva, vamos a ponerlo así, o cuando uno eleva su individualidad hacia el colectivo, vamos a poner un ejemplo que es el que te da el curso de milagros de lo que es un maestro. Un maestro para un curso de milagros es aquel que empieza a ver los intereses de su hermano como los propios. O sea, ya no estoy pensando individualmente, empiezo a pensar de manera colectiva. Y en este sentido, por la propia etimología también, y llevándolo al plano de la indagación del cual estamos hablando, la conciencia colectiva es aprender a leer desde otro nivel de conciencia, donde yo ya no estoy ni por encima ni por debajo, sino me adentro en ese, por decir así, en ese mar de conciencia. ¿Y qué ocurre? Empiezan a ocurrir muchas cosas. ¿Sí? Te empieza a llegar información, empezás a saber cómo ayudar al otro, qué es lo que el otro siente, qué es lo que el otro necesita. Si el otro necesita silencio, no decís nada. Si el otro necesita un abrazo, lo abrazás. O sea, la mente está en un nivel de conciencia más profundo que el nivel de conciencia individual. Por eso, esto es algo que a veces no es tan inmediato de ver. ¿Sí? Vos no sabés si esto que te llega tiene que ver con la conciencia colectiva o simplemente es una locura que se está viniendo a tu mente. Pero cuando vos empezás a liberar todo lo que tenés que liberar, a sanar todo lo que tenés que sanar, empieza a llegar una información a tu interior que en la medida en que la pongas en ejecución, te vas a dar cuenta que no es solo para vos. No es solo para vos. Hay otros que también estaban esperando eso. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Bueno, porque los otros en algún momento te lo van a manifestar. ¿Sí? Si en la familia, por ejemplo, en la conciencia familiar o el inconsciente familiar, si queremos, cuando uno no lo tiene consciente, lo tiene inconsciente. Todos están deseando sanar, pero nadie todavía sabe cómo, y vos llegás y empezás a hacer un trabajo de sanación, y después ves los otros que te dicen, uy, qué bueno que te abriste, qué bueno que pudiste expresar esto. Ahí te vas a dar cuenta que los otros también estaban esperando eso. O sea que había una conciencia colectiva, empezás a leer desde otro nivel de conciencia. Esto, como les digo, esto es más sutil, pero es importante saberlo, porque todos nosotros, en última instancia, estamos empezando, cuando empezás a liberar y a sanar, estás empezando a leer esa conciencia colectiva. Y como les dije antes, cada vez que vos sanás algo, estás sanando todo eso. Todo eso. Y puede que a algunos nos parezca que están más dormidos que otros ya empiezan a entender, pero en última instancia todos estamos buscando lo mismo, que es liberarnos de esa tortura. Y algunos quizás ni saben que la tienen, otros empiezan a verlo, otros lo ven con claridad, pero en última instancia, por eso les doy una buena noticia, ¿quieren? Esto ya terminó. Esta locura ya terminó. Nosotros la estamos viviendo, pero ya terminó. ¿Sí? Eso es lo que te enseña también y te lo dice el Curso de Milagros, que es un libro canalizado, que habla desde el otro lado del mundo. Más allá, te dice, esta jornada ya terminó. A vos te puede parecer que no, porque todavía, pero ya terminó esto. Nosotros todavía lo estamos experimentando porque no vemos lo real, porque todavía estamos en esa película, en ese sueño. Pero nada de esto existe. ¿Sí? La obra de teatro se acabó, ¿sí? Y no ganó nadie, no ganó ni el bueno ni el malo. Porque en la obra de teatro real no hay ni buenos ni malos. Es, como se dice en la espiritualidad, es solamente un juego. Estamos jugando y cuando no es cuestión de que nos cansemos del juego, de jugar, es cuestión, uno cuando juega un juego, ¿para qué lo juega?
¿Para divertirse o para sufrirlo? A veces uno sufre, ¿no? Les pasó alguna vez estar jugando un juego y sufrirlo. Siempre pierdo. Bueno, es porque hemos creado juegos para perder y ganar. Pero básicamente, todo juego está diseñado para divertirnos. Y yo les puedo asegurar que cuando vos empezás a disfrutar este juego de la vida, te empieza a divertir. ¿Sí? Yo estoy contento de estar acá. Estoy divertido. ¿Ustedes están divertidos también? O ya están diciendo, ¿qué tal el mal del puerco? Bien, ¿no? No los veo tan, más o menos. Bueno, entonces vamos a leer una gran maestra que se llama Caroline Myss. Con respecto al tema de la conciencia colectiva, podríamos ver muchas cosas. Simplemente les voy a citar a esta maestra para que empecemos a leer algo, y tengo un maestro después que les va a interesar también, quizá lo conocen. Ella te dice, cada creencia, cada acto tiene una consecuencia directa. Cuando compartimos creencias con grupos de personas, participamos en los acontecimientos energéticos y físicos creados por esos grupos. O sea, siempre que vos participás de algo, estás generando, y eso tiene una consecuencia. O sea, que nosotros estemos acá hablando de una nueva conciencia humana, tiene también una consecuencia, que estamos generando una nueva conciencia humana. ¿Sí? Si estuviéramos acá para ver quién es el mejor equipo de fútbol, tiene una consecuencia, que nos parece que el fútbol es muy importante, lo cual no lo es. Si hay un fanático de fútbol, sepan que el fútbol da igual. Solamente le importa a los fanáticos. Los jugadores lo único que están haciendo es tratando de que no los maten cuando pierden. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ella te dice? Que cada acción individual que hacemos después en un grupo tiene una consecuencia. O sea, imagínense, bueno, no hace falta que lo imaginen, en Guía para la Paz Interior lo estamos haciendo, no hace falta imaginarlo. Imagínense, pero vamos a suponer para los que no están estudiando, imagínense si ustedes empezaran a estudiar un grupo, esta sabiduría tiene consecuencias directas, que es que todos empiezan a sanar. Imagínense si 10 personas se juntan a sanar, esas 10 personas van a sanar. ¿Por qué? Por el efecto de la conciencia colectiva y porque tiene una consecuencia. Que tenga una consecuencia no es algo malo, es algo maravilloso. La ley del karma no nos tiene que dar miedo, nos tiene que dar alegría. Si yo hago las cosas con amor, voy a recibir amor. Si hago las cosas con propósito, voy a recibir propósito. Si hago las cosas del corazón, los otros van a abrir su corazón conmigo. Eso es lo que ella está diciendo. Y entonces es lo que nos habilita a entender y a dar el salto de lo individual a lo colectivo. No es que estés sanando para vos solamente, estás sanando por todos tus hermanos que están dormidos. Cada vez que vos sanás algo, todos se enteran inconscientemente, por ahora inconscientemente. Y la importancia que tiene esto es mayúscula, y eso es un poco lo que yo les quiero transferir también para que podamos liberar la creencia de que, bueno, igual, ¿qué vale lo que yo haga? Vale infinito. Hay algo con respecto a esto que se llama el efecto mariposa, ¿lo han oído nombrar? Que si una mariposa bate alas en un lugar del planeta, teóricamente, en principio, o técnicamente puede desatar un huracán en otro lado. Ese batir sutil de la... O sea que tu despertar puede generar un despertar masivo del otro lado, quizá la mariposa no lo ve, ¿sí? Pero esa es la importancia que tiene cada cosa que nosotros liberamos, cada minuto que le dedicamos a la meditación, cada minuto que le dedicamos a la indagación, cada emoción que podemos soltar, cada diálogo que podemos tener, como dicen en Colombia, de tú a tú, o sea, en honestidad con el otro, o sea, la importancia que tiene cada cosa que vos hagas a partir de ahora, sabé que su importancia es máxima. Toda la humanidad depende de lo que vos hagas. A diferencia de lo que hemos aprendido, y aunque nos resulte raro pensarlo, toda la humanidad depende de lo que vos hagas. Porque todo por debajo está conectado. Y el ejemplo de la playa se lo decía, vamos a poner el ejemplo al revés. Si yo vivo, vamos a poner algo más chico, un lago, ¿no? Tenemos un lago y cada uno tiene una partecita del lago. Si yo empiezo a tirar toda mi basura al lago, en un momento esa agua va a dejar de ser potable y los otros que la estaban tomando se van a intoxicar. ¿Sí? Funciona igual. Si yo tiro mi mierda
en mi mente, ni siquiera hace falta que la diga, basta solo pensarla. Cada pensamiento egoísta impacta a todos. Y cada pensamiento liberado impacta a todos. ¿Sí? Hago mucho énfasis en esto para que entendamos lo importante que es lo que pensamos. La mugre mental está impactando en toda la mente, en todo el océano mental humano. O sea, hay que ponerse a estudiar espiritualidad. Y tenemos otra frase. ¿Este le suena? Este no es tan conocido. Jesús se llama. ¿Le suena? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? ¿Qué dice Jesús sobre esto? O sea, el tema de la conciencia colectiva. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Cuando dos saltan de la individualidad al colectivo, basta que sean dos, después si son mil, pero basta que sean dos, por eso le puse este ejemplo, el Creador te lo va a dar. No porque Él te lo dé, porque vos sos el Creador. ¿Qué dijo? Ojo con el Padre que está a 1000 kilómetros, dijo el Padre y el Hijo son uno. El Padre, que es la energía creadora que hay en tu interior, hayas aprendido lo que hayas aprendido, funciona así, y Él lo enseñó así. Cada vez que vos te pongas de acuerdo con alguien, eso lo van a generar, lo van a crear. Por eso la importancia que tiene es máxima. Tu trabajo en tu pareja, con tu familia, con la gente cercana, cada vez que dos se pongan de acuerdo, Él te dice, les va a ser dado. Pide paz y recibirás paz. Pide conflicto y recibirás conflicto. Pedí violencia y vas a recibir violencia. Así funciona. Y por eso les traigo también acá a Jesús para que veamos que Él enseñó lo mismo. ¿Sí? No es que estamos viendo algo que está en contradicción con el mensaje. Él enseñó lo mismo. Hay que saber entender lo que Él dijo y sacarnos todas las interpretaciones de mierda que hay. ¿Sí? Una de las cosas más desagradables que hay, no sé si desagradable, pero por lo menos es curioso, es ir a un templo que supuestamente es un templo de amor, una iglesia, y ver a un tipo crucificado, sangrando y sufriendo. No tiene ningún sentido. El día de mañana quizá, en lugar de poner a Jesús así, lo van a poner feliz, sonriendo, como no sé si vieron en India, ¿no? En India tienen varios Budas. Hay uno que está meditando, ¿sí? ¿Lo vieron? ¿Tienen algún Buda de esos que están meditando? Y hay otro que se está riendo. ¿Lo vieron ese Buda? En algún momento vamos a tener que poner, si queremos poner a Jesús en nuestro templo, un Jesús sonriente, un Jesús feliz. No ese asqueroso que está ahí sangrando. ¿Qué es ese símbolo? Es el símbolo de nuestra locura. O sea. Y si no, cómprense el Buda que se está riendo, que es muy... ¿no? Ponen uno de esos Budas que supuestamente trae abundancia. Ok, entonces, pregunta de indagación, ¿cómo me percibo en el colectivo? ¿Qué impacto creo que tengo y qué impacto creo que no tengo? ¿Qué creo que puedo hacer y qué creo que no? O sea, empecemos a observar esas creencias, porque en última instancia eso es lo que me condiciona. ¿Qué es lo que creo que otros pueden hacer y que yo no? ¿Qué es lo que creo que otros no pueden hacer y creo que solamente yo lo podría hacer? Porque es otra máscara más. O sea, tenemos que empezar a dilucidar nuestra mente, a observarla, a clarificarla, sabiendo, como se los dije hace un rato, sabiendo que en última instancia, igual, todo lo que creo es falso. ¿Sí? O sea, estamos partiendo de esa base para ver nuestras creencias y poder liberarlas, o ver nuestras percepciones y poder liberarlas. El curso de milagros lo que te dice es que más allá de la percepción está el conocimiento. O sea que tenemos que liberar nuestra percepción para poder conocer, para poder ver con otros ojos. Y finalmente, el último nivel de conciencia es la conciencia de unidad. Conciencia personal, liberamos la máscara, pasamos a la individual, liberamos la individualidad y somos conscientes de que estamos en un colectivo y del impacto que tenemos y del poder que tenemos. Por eso les dije que los mayores influencers de la historia de la humanidad fueron los maestros espirituales, y más allá
de la conciencia colectiva está la conciencia de que todos somos una unidad. O sea, no hay una conciencia solamente familiar o una conciencia humana. Hay una conciencia de que todos somos el todo. Y ahí podemos soltar el miedo a lo que sea, no solo a los humanos. Fíjense que hay muchas historias de maestros donde ellos están en lugares peligrosos y de pronto se les acerca una... ¿no? Hay una historia con Ramana Maharshi que leí hace poco. De pronto se le acerca una serpiente que podría ser venenosa y al lado de él es un perrito moviendo la cola. Porque como él no tiene miedo, como él está en conciencia de unidad, todo eso que nosotros vemos como peligroso está en conciencia de unidad. Y entonces eso que podría ser tu enemigo se convierte en algo de tu interior. Y bueno, igual si van, ojo con la serpiente, no es que a ver si alguien lo prueba y me dice, Gabriel, me picó, nos vemos en la próxima vida. Bueno, pero sí para saber que hay muchas historias de maestros que les ocurren de pronto, creo que era, bueno, no me acuerdo ahora quién porque mi memoria no es tan buena, pero hubo maestros que tuvieron, en lugar de tener un perrito, tenían un elefante que venía y les pedía y comía de la mano. ¿Por qué? Porque no se trata de domesticar a los animales, se trata de amarlos. Y ellos ahí van a sentir la confianza que emanamos y, bueno, también. Entonces, y con esto vamos finalizando, así todos ahora se toman, como hacen en Venezuela, café con coca, ¡pum! Ahí está, ahí levantamos y terminamos el módulo 4 todos así bailando, ¿no? Todos azúcar, ahora necesitamos glucosa, después nos vamos a dormir. Bueno, entonces, dice Robert Schwartz, que tiene un mensaje muy hermoso, dice, cuando estamos en espíritu, tenemos una conciencia continua de nuestro enlace inseparable con todos los demás seres, que era lo que hablábamos, o sea, la conciencia de unidad. Sabemos que somos uno con los demás y, por supuesto, con la totalidad de creación. O sea, cuando estamos en espíritu, ¿qué significa? Cuando estamos en la conciencia espiritual, en la conciencia de lo real. El espíritu, por lo menos como yo se los comparto ahora, significa lo real. Cuando veíamos a Ramana Maharshi que él decía, está el mundo, está el cuerpo, está la mente, está la conciencia y está lo real es el espíritu y a eso se refiere él. Cuando nosotros estamos en esa conciencia, que no es una conciencia que puedas comprar acá en la feria, ¿sí? O sea, hay que desarrollarlo para despertar a entender, como dicen los maestros, que todos estamos en el uno, somos parte del uno, nos expresamos en el uno, nos movemos en el uno. Y claro, cuando nos demos cuenta de eso, ¿sí? Este mundo no es que va a desaparecer en el sentido de que no, va a despertar, ¿sí? ¿Ya qué sentido va a tener las fronteras, las visas, las guerras? Cada uno va a sentir al otro como parte de sí mismo, ¿sí? Ahí es donde despierta el propósito. Ahí es donde uno se da cuenta de qué propósito tenés. Por eso le decía, ¿cuántos de acá han estudiado carreras por el dinero? ¿Eso es tu propósito, ganar dinero? Y no, o sea, podías pensar que era y quizá eso te sirvió para estudiar algo que después te diste cuenta que te gustaba, pero en sí el propósito es lo que nos lleva a ser, a expresarnos, a manifestar, a dar,